Bueno, bienvenidos a esta octava sesión de comunicaciones, ya en la recta final de este congreso. Gracias por asistir. Supongo que anoche algunos se quedaron rezagados y entonces tenemos menos público, pero interesado, que es lo importante. Esta sesión está dedicada al relato fantástico de los años 80 y 90, que es cuando parece ser que se normaliza lo fantástico. Y nada, voy a dar ya paso a las comunicantes para no robarles tiempo, porque tenemos 4 ponentes, entonces vamos a ir un poquito. Voy a dar paso a Carolina Suárez Hernán. Es doctora por la Universidad Autónoma de Madrid, licenciada en Filología Hispánica y en Antropología Social y Cultural. Trabaja actualmente en el CIES de la Fundación Comillas y su actividad docente se ha desarrollado, por un lado, en las áreas de periodismo y comunicación audiovisual y, por otro, en el ámbito de la enseñanza del español como lengua extranjera. Y la lengua y la literatura españolas, claro. Su actividad investigadora se centra en distintos aspectos de la literatura hispanoamericana y entre sus publicaciones cabe destacar la poética de la ambigüedad y la narrativa fantástica latinoamericana. Sin más, te cedo la palabra, Carolina, que nos va a hablar de lo fantástico y la ambigüedad en los relatos de Cristina Fernández Cubas. Gracias. La narrativa de Cristina Fernández Cubas ha contribuido a la renovación y la expansión del cuento literario en la literatura española contemporánea. Su obra se inserta en la variada tradición del cuento fantástico que nace con Edgar Allan Poe, Guy de Maupassant y Eta Hoffmann, y que se renueva y revitaliza en el siglo XX con la obra de Jorge Luis Borges, Julio Cortázar y Silvina Ocampo, entre otros. Igualmente, los cuentos de Cristina Fernández Cubas presentan multitud de temas recurrentes en la narrativa propia de la posmodernidad, tales como la soledad, la incomunicación, el extrañamiento, la inseguridad del individuo, la crisis de la referencialidad y, sobre todo, la búsqueda de la identidad y la indagación en la otredad. El tratamiento de lo fantástico en sus relatos entronca con los temas mencionados como propios de la posmodernidad y sirve como elemento desestabilizador del paradigma cultural que ordena nuestra realidad. Numerosos teóricos de lo fantástico han señalado la capacidad de la literatura fantástica para socavar los cimientos de la organización racional del mundo. Así, por ejemplo, para Irene Bessières, el relato fantástico utiliza las formas del entendimiento que definen los dominios de lo natural, real y trivial y lo sobrenatural y extraño para confrontar los elementos de una civilización. Así, la narración fantástica es la formulación estética de las interrelaciones entre el mundo real y la imaginación colectiva de una determinada sociedad, y supone la presentación de los debates intelectuales sobre las creencias y las convicciones que varía según las épocas. La singularidad de la ficción fantástica es el cuestionamiento que se provoca sobre la validez de las normas y las leyes, esto es, el planteamiento de la arbitrariedad, de la realidad y de la razón. En una línea de pensamiento cercana encontramos la obra crítica de Rosemary Jackson, que todos conocemos, que incide en la función subversiva de la literatura fantástica. La subversión se lleva a cabo en el plano semántico y en el nivel lingüístico, ya que manifiesta las complejas relaciones que se establecen entre el lenguaje y la realidad al intentar representar lo inefable. Así, lo fantástico es un lenguaje del inconsciente y una forma de oposición social a la ideología dominante. La fantasía ha constituido tradicionalmente la vertiente oculta de la cultura y ha sido relegada a los márgenes en los que ha permanecido silenciada y asociada a lo irracional. Por su parte, Cristina Fernández Cubas afirma en una entrevista que siempre ha pretendido asaltar el concepto de razón como rémora para penetrar en otras realidades que conviven con nosotros. Otras realidades que, por ejemplo, nos muestran los sueños. Para ello, instala sus relatos en una zona fronteriza de vaguedad y misterio en la que indaga en el reverso de la realidad y explora las múltiples facetas de la cotidianidad. Algunos críticos, como Phyllis Zadlin o Pilar Cabañas Vacas, se han referido a la obra crítica de Todorov para enmarcar los relatos de Fernández Cubas. El elemento fundamental que constituye el efecto fantástico para Todorov es la vacilación, ya sabemos, la duda suscitada entre dichas interpretaciones del relato en el lector. Sin duda, la ambigüedad sostenida hasta el final es uno de los ingredientes fundamentales en la obra de nuestra autora. No obstante, más que insistir en la vacilación entre la realidad racional sin fisuras y la aceptación de un hecho sobrenatural,
La obra de Fernández Cubas problematiza la construcción convencional y arbitraria de la realidad y muestra los intersticios de la razón y la precariedad de nuestra ordenada visión del mundo. Así, los elementos fantásticos o extraños en ocasiones emanan de la propia realidad o de la vivencia interiorizada de los personajes. La autora se sirve de todos los recursos literarios que potencian la inquietante extrañeza y la indagación en los pliegues de la realidad a través de los hechos narrados o de la percepción distorsionada de los personajes. En esta línea, David Roas y Marco Kunz destacan también la presencia de una dimensión más inquietante y extraña que fantástica y la exploración de psicologías oscuras en la literatura de Fernández Cubas. De hecho, los relatos de Fernández Cubas incluyen elementos fantásticos y sobrenaturales más tradicionales, junto a otros de carácter más bien extraño, absurdo y perturbador. Así, por ejemplo, encontramos apariciones fantasmales en los relatos La noche de Jezabel, El reloj de Bagdad, El lugar y El moscardón. En los dos primeros aparecen también objetos misteriosos que parecen operar sobre la realidad. La ruptura de las coordenadas espaciotemporales está presente en Mi hermana Elba y en la novela corta El columpio. El tema del doble se trata desde perspectivas muy diversas en Lúnula y Violeta, en el hemisferio sur, El icón, La mujer de verde y con Ágata en Estambul. En otros relatos, como El ángulo del horror y Los saltillos de Brumal, la presencia de lo ominoso provoca el extrañamiento de la realidad. En la mayoría de los textos aparecen elementos que renuevan los tópicos más clásicos y añaden modernidad, como el humor, la parodia y sobre todo la metaficción. Igualmente hay relatos que no presentan ningún hecho que infrinja las leyes de la normalidad, pero en los que la ambigüedad y la complejidad de las relaciones que se establecen entre los personajes o la reflexión sobre la comunicación, más bien la falta de comunicación, generan un efecto igualmente inquietante. Ejemplos de este último tipo son La ventana del jardín, El provocador de imágenes, El legado del abuelo, La flor de España, Mundo y Parientes pobres del diablo. Ahora bien, los cuentos de Cristina Fernández Cubas muestran un amplio repertorio de temas entre los que destacan la problematización de la identidad, la construcción y reelaboración en la memoria, la infancia, la perturbación mental, la comunicación, el fracaso de la comunicación. Las historias se desarrollan siempre en atmósferas borrosas e inquietantes que brotan de la cotidianidad. En ellas, la realidad adquiere perfiles inusitados a través de vivencias interiorizadas que buscan llevar al lector a un estado de desasosiego e incertidumbre. A continuación, nos ocupamos de algunos de los recursos a través de los cuales la autora consigue esta finalidad. Como se ha mencionado anteriormente, la ambigüedad es el principal mecanismo de extrañamiento en los relatos de Fernández Cubas y en este aspecto nos vamos a concentrar. Esta ambigüedad es una cuestión temática y también de orden discursivo y literario. Son numerosos los mecanismos textuales que la conforman y que provocan el efecto estilístico de incertidumbre. A este respecto, por ejemplo, Janet Pérez afirma que Cristina Fernández Cubas evoca especialmente a Henry James por su rechazo a cualquier juicio relativo a la verdad y a la moralidad, y por la creación de atmósferas a partir de una telaraña de contradicciones y ambigüedades. Los desplazamientos, las sustituciones, los silencios, el cuestionamiento de la credibilidad de la voz narrativa, entre otros, multiplican los sentidos del texto. Los relatos explotan la indefinición y la especulación mediante el uso de expresiones de conjetura, error, duda, incredulidad y confusión. Abundan las construcciones modalizadoras que escamotean los hechos y los adjetivos y adverbios resaltan el enigma y la perplejidad. El efecto de incertidumbre enriquece la realidad y permite tanto al autor como a los lectores bucear en el misterio de los límites del conocimiento. En los cuentos de Fernández Cubas, la materia narrativa es moldeada con sutileza. La insinuación y la alusión están muy presentes. Nada está dicho o afirmado, sino que todo está ligeramente esbozado y es el lector el que debe tomar decisiones o permanecer ignorante ante los motivos de los personajes y las complejas relaciones que se establecen entre ellos. La autora consigue una gran intensidad narrativa con una economía de recursos que prima la condensación. De esta manera, los hechos son escamoteados, velados, dosificados mediante la alusión, la elipsis, los silencios y las omisiones. Los lectores se ven obligados a llenar estos vacíos y a adoptar una disposición muy activa
para desentrañar el constante juego de evasiones y significados ocultos. Asimismo, este constante juego con la incertidumbre rompe las expectativas del lector, ya que nunca obtiene suficiente información para interpretar las historias de una única manera. El acto de enunciación y el elaborado uso de la perspectiva transfieren al lector la inseguridad y la vacilación. El punto de vista es la relación entre la voz narrativa y el mundo representado y se sitúa a la vez dentro y fuera del texto. La perspectiva de la narración puede ser homodiegética, cuando parte de los personajes, narrador protagonista o narrador implicado, o heterodiegética, cuando el narrador se sitúa fuera del marco de los hechos narrados. Genet introduce el concepto de gradalización en la focalización, es decir, la focalización puede variar desde la omnisciencia, siempre heterodiegética, hasta la focalización interna, en la que el narrador puede asumir el punto de vista limitado de alguno de los personajes e incluso variar de uno a otro. Los narradores homodiegéticos predominan en los cuentos de Fernández Cubas. Se trata de personajes sumidos en procesos de enajenación o en situaciones que no son capaces de manejar. La aparente tranquilidad de sus vidas se ve trastocada por vivencias sorprendentes que no pueden explicar. Los lectores solo perciben los hechos a través de la mirada sesgada o perturbada de los narradores protagonistas. Los personajes ofrecen una percepción del mundo limitada, ya sea de manera consciente o inconsciente, pero todos mantienen una relación inestable con la realidad, que acentúa la falta de criterios y explicaciones sobre los hechos narrados. Proponen siempre atisbos de realidad, pero nunca afirmaciones o constataciones de verdades o realidades. Así, por ejemplo, los relatos en los que la memoria desempeña un papel importante exploran las dificultades para reconstruir el pasado a través de los recuerdos. La narradora protagonista de Mi hermana Elba relee su antiguo diario escrito entre 1954 y 1956. La distancia en el tiempo y los misterios de la infancia contribuyen a crear ambigüedad. La narradora y su hermana Elba pasan el invierno en un internado en el que conocen a Fátima, una adolescente dotada con una gran habilidad para narrar historias. Las tres juntas visitan unos escondites secretos a través de los cuales se accede a otra dimensión de la realidad. El elemento sobrenatural puede ser interpretado como un mero juego infantil, pero las palabras de la protagonista no aportan ninguna reflexión sobre ello. Por su parte, los narradores del reloj de Bagdad y La fiebre azul también afirman que la memoria les falla y que tienen problemas para reconstruir los hechos. La narradora del primero cuenta los hechos desde la distancia y afirma: no sé si la desazón que iba a adueñarse pronto de la casa irrumpió de súbito, como me lo presenta ahora la memoria, o si se trata quizá de la deformación que entraña el recuerdo. La narradora de Los saltillos de Brumal también lucha contra la desmemoria. Dice: y mis recuerdos, arrinconados en la esquina más oscura de la memoria, se resistían a amanecer bruscamente de su letargo, a liberarse de la pesada losa con que una mano infantil les condenó al silencio, a comparecer ante una presencia que tantas veces les había rechazado. Pero el caso más extremo de desmemoria es el de la narradora de Ausencia, que ha perdido su identidad y no recuerda absolutamente nada sobre sí misma. Ahora bien, ¿es la perturbación mental o la confusión el elemento que más ambigüedad aporta a los relatos? Podemos establecer una diferencia entre los narradores sumidos en la locura o en la enajenación y aquellos que cuentan los hechos desde la confusión y la vacilación. Los protagonistas de Lúnula y Violeta, Los saltillos de Brumal, La mujer de verde y Ausencia son ejemplos de narradores perturbados. La incapacidad para asumir la soledad y la identidad llevan a la narradora de Lúnula y Violeta a un desdoblamiento de personalidad. La narradora Violeta entabla una amistad con Lúnula, que tiene una extraordinaria capacidad de narrar. Posee el arte de la palabra, mientras que Violeta es víctima de un bloqueo y se ve incapaz de escribir. La narración se vuelve cada vez más extraña y da muestras de una mayor perturbación. En este caso tenemos un final más o menos cerrado, ya que una voz narrativa nos informa de manera más o menos objetiva a los lectores de la aparición del cuerpo de una mujer fallecida por inanición. Y se recogen testimonios de los vecinos del pueblo más cercano, que conocen a una tal Victoria Luz, pero no conocen a ninguna Lúnula ni a ninguna Violeta. Sabemos que se trata de un caso de desdoblamiento de personalidad, pero no conocemos finalmente nada sobre la identidad de la protagonista.
Igualmente, Adriana, la narradora de Los Altillos de Brumal, sufre una crisis de identidad que la conduce a los límites de la locura. Todo empieza cuando recibe un tarro de mermelada de Brumal que despierta sus recuerdos y se ve impelida a viajar a la aldea para recuperar su pasado. La atmósfera fantasmagórica de Brumal contribuye a generar el desasosiego en el lector. Adriana habla de manera más o menos desordenada de los acontecimientos del pasado. La enfermedad que la postró en la cama, las burlas de las otras niñas, la relación fría y distante con su madre, el extraño y atormentado universo en el que vivieron. El acontecimiento insólito podría explicarse por la locura transitoria de la narradora. Adriana es recluida en un psiquiátrico después de su visita a Brumal y los lectores no tienen claves para interpretar los sucesos del pasado o del presente, la identidad de la protagonista y la existencia de Brumal. La enajenada narración de Adriana sugiere múltiples vías, pero el estado de confusión es tal que la verdad se diluye tanto para ella como para el lector. ¿Vamos bien? ¿Sí? La mujer de verde tiene como narradora protagonista a una mujer agobiada y estresada por su carrera profesional y por una relación tormentosa con su jefe casado. La mujer está atormentada, bebe, toma pastillas, habla de su falta de capacidades, reitera sus dudas, se obsesiona con la nueva secretaria, la escruta constantemente, la somete a un acoso laboral. Las palabras de la narradora pueden ser una pista de que se ha dejado llevar por la locura. Me olvido de los dictados de la razón, esa razón que se ha revelado inútil y escucho por primera vez en mi vida una voz que surge de algún lugar de mí misma. Ve a una mujer vestida de verde que se deteriora a medida que pasan los días y llega a la conclusión de que es Dina, muerta y en descomposición. Intenta evitar que salga a la calle vestida de verde y en un arranque la mata. La incertidumbre no se resuelve, ya que las apariciones de la pordiosera pueden ser fruto de la imaginación perturbada de la protagonista o pueden ser un elemento extraño que no se explica. Otros relatos presentan narradores con unas perspectivas limitadas e inmersos en situaciones que los desbordan y de las que no pueden dar ninguna explicación más allá de la narración de sus dudas. La ventana del jardín, el reloj de Bagdad, la noche de Jezabel, con Ágata en Estambul, la fiebre azul, parientes pobres del diablo y el moscardón son ejemplos de ello. El primero de ellos presenta una atmósfera extraña y confusa, aunque exenta de elementos fantásticos. El protagonista visita por sorpresa a unos amigos que viven en una granja aislada con su hijo, que está aquejado de una enfermedad rara. El narrador cree que sus amigos se comportan como si representaran una función para él. Desconfía de ellos cada vez más hasta llegar a creer que están locos. En un primer momento cree que el hijo está muerto, luego sospecha que lo tienen recluido. La confusión del narrador y sus continuas alusiones a la teatralidad de los hechos sumen en la duda al lector. Igualmente, el narrador parece sospechoso al calificar el proceso como un juego absurdo que le fascina. La protagonista de Con Ágata en Estambul se encuentra aún más sumida en la perplejidad por una especie de desdoblamiento de identidad que sufre durante un viaje a Estambul y que la lleva a comportarse de forma anómala y errática. La ciudad aparece desdibujada y envuelta en brumas. Se reiteran las referencias a la niebla. La niebla siguió enseñoreándose en la ciudad. La ciudad parecía empeñada en mostrarse a trozos. El cuarto día era tan fantasmagórico como los anteriores. La protagonista parece sentirse visitada por el espíritu de Agatha Christie. Siente como un nubarrón tenebroso ronda su mente y llega incluso a dudar de que realmente esté físicamente en Estambul. ¿Existía Estambul? ¿Me hallaba yo en Estambul? Pero esas preguntas no eran más que el eco de otras, el recuerdo de una deliciosa sensación de irrealidad. En sus relatos, el efecto inquietante depende de las impresiones íntimas de los personajes y sobre todo de su incapacidad para elaborar una imagen objetiva de su mundo cotidiano. Los lectores se ven siempre incapaces de asignar un sentido unívoco a los relatos o de efectuar un juicio certero sobre los hechos narrados. En ocasiones, incluso los lugares, los referentes y los acontecimientos se difuminan a través de la mirada de los narradores hasta perder toda relevancia, como Con Ágata en Estambul, La flor de España o La fiebre azul. No obstante, los narradores anteriores ofrecen una visión alucinada o desrealizada, obligados por sus carencias y sus perturbaciones,
y sobre todo los lectores pueden resolver el enigma sacando alguna conclusión. Pero por el contrario, otros narradores muestran una inquietante ambigüedad en sus comportamientos y merecen menos credibilidad. Estos protagonistas provocan incertidumbre debido a la percepción de los lectores sobre su grado de implicación en los hechos, la falsedad de sus juicios o su perspectiva parcial y sesgada de los hechos que relatan. La autora muestra narradores bajo sospecha como estrategia narrativa que ofrece la posibilidad de dirigir la atención del lector hacia la enunciación y no solo hacia la historia narrada. Además, la crueldad y el cinismo asoman entre las características de algunos narradores, como la protagonista de Mi hermana Elba, que sintió gran felicidad cuando recibió la atención de todo el mundo el día del entierro de su hermana pequeña. La envidia, la amargura y la frustración son los rasgos que se manifiestan en la narradora de Mundo, que termina por adquirir el poder en el convento y traiciona a su amiga. Los protagonistas de La Flor de España y de Helicón muestran cierta perfidia y se regodean en el daño que infligen a otros personajes. En El legado del abuelo, la hipocresía y la falsedad se ocultan tras el tono grotesco y humorístico del relato. El narrador oculta la verdad y se muestra como un inocente niño a quien nadie le explicó nada. Los lectores averiguan después que el narrador es quien más datos tiene, ya que provocó la muerte del abuelo. Robó la cajita en la que el anciano ocultaba sus pequeños tesoros. Finalmente, el narrador descubre la mentira de todo lo que creía haber descubierto sobre la vida y la muerte. Asimismo, el narrador del provocador de imágenes emite juicios morales mientras contrata los servicios de una prostituta, por ejemplo, abandona a su amigo en unas condiciones lamentables. El narrador del hemisferio sur es también un ejemplo de uno de estos narradores bajo sospecha. Su frustración le lleva a intentarse apropiar de la vida de su amiga Clara para utilizarla en una novela propia, ¿no? Bien, termino. El único cuento en el que aparece una voz narrativa en tercera persona es El ángulo del horror. En este relato, la instancia narrativa es semi-omnisciente, ya que adopta la perspectiva del personaje de Julia, que tiene información limitada acerca de la naturaleza de los hechos. El personaje central, Carlos, se suicida al no poder asumir esa nueva dimensión de lo real que ha vislumbrado a través de un insólito ángulo de visión. Este relato es quizá el más enigmático de todos. Es propuesto por David Roas como ejemplo de lo fantástico contemporáneo que quiere revelar la extrañeza de nuestro mundo, así como lo siniestro y ominoso que puede emanar de las situaciones más cotidianas. Cristina Fernández Cubas explota todos los mecanismos de extrañamiento y se enmarca en la poética de la incertidumbre, como otras autoras con las que podemos vincular su narrativa, como por ejemplo Silvina Ocampo, con quien comparte, además del interés por generar la más absoluta ambigüedad, con recursos similares, la presencia de la crueldad, la infancia y las más retorcidas obsesiones. En la misma línea que Ocampo, Fernández Cubas muestra una retórica de la ambigüedad que insinúa siempre la presencia de lo ominoso, aunque este horror de lo desconocido proceda en ocasiones del interior del ser humano. Gracias. Vale. Gracias, Carolina. Si os parece, dejamos las preguntas para el final, como viene siendo habitual. Pasamos ahora a la ponencia de Ana Casas, que bueno, no necesita mucha presentación, no ha podido estar físicamente en el Congreso, pero ha estado presente porque se le ha citado en muchas mesas, así que bueno, ya la conocéis, pero bueno, os hago un pequeño resumen. Es doctora en Letras por la Universidad de Neuchâtel, especialista en narrativa moderna y contemporánea. Ha publicado los libros El cuento español en la posguerra y la autoficción y antologías de relatos en colaboración con David Roas, La realidad oculta, que conocéis, y Voces disidentes, cuentos de la generación del medio siglo. Profesora de literatura española y hispanoamericana en Neuchâtel, Autónoma de Barcelona, Pompeu Fabra. En la actualidad trabaja en la Universidad de Alcalá como investigadora del programa Ramón y Cajal. Además de miembro, lógicamente, del GEF, es miembro del grupo de investigación Vertentes do Fantástico na Literatura de Brasil y dirige la revista Pasavento. Y te cedo la palabra. Narrativa.
La fantástica, en cambio, ha discurrido paralela en una especie de zona de sombra que solo ha empezado a abandonar en época muy reciente. Con respecto a lo fantástico contemporáneo, no ha sido hasta principios de los años 80 del siglo XX cuando el género, muy denostado en las décadas inmediatamente anteriores, atraviesa por un proceso de normalización y auge que por diversas razones continúa hasta hoy. De cualquier modo, sí merece la pena destacar, entre estos cultivadores de lo fantástico en los 80, nombres tan relevantes como los de Cristina Fernández Cubas, Ricardo Domènech, José María Merino, José Ferrer Bermejo y Pedro Zarraluki, una tendencia que seguirá agudizándose a lo largo de los años 90, de la mano, además de los narradores mencionados, de escritores como Juan Eduardo Zúñiga, Carlos Castán, Juan José Millás, Ángel Olgoso o Pilar Pedraza. Llama la atención incluso que por esas fechas ciertos autores, cuya novelística en ningún momento se aleja de los cauces realistas, cultiven sin ningún tipo de complejos lo fantástico cuando escriben cuentos. Es el caso, por solo citar un par de nombres, de Javier Marías o de Antonio Muñoz Molina. Uno de estos escritores, que aunque realista en sus novelas se inclina hacia lo fantástico o cuanto menos lo insólito y lo raro, cuando se trata de su narrativa breve es Ignacio Martínez de Pisón. Especialmente en sus primeras colecciones de relatos, determinadas constantes de su novelística derivan en formulaciones alejadas, en mayor o menor grado, del realismo mimético. Así, la presencia de personajes solitarios que a duras penas logran comunicarse con los demás, o las difíciles relaciones familiares, a menudo organizadas sobre la base del dominio y la sumisión, se decantan hacia lo que Todorov denomina lo extraño puro, cuando los hechos resultan improbables o extraordinarios, pero pueden ser explicados racionalmente, y también en algunos casos se decantan hacia lo fantástico. Encontraríamos ejemplos de lo primero en 2 de los 4 relatos de Alguien te observa en secreto, de 1985, el primer libro de cuentos del autor. Los ejercicios de crueldad mental de los personajes en el filo de unos ojos y sobre todo su naturaleza contagiosa. El protagonista no puede evitar adoptar la técnica manipuladora de su primo, experto en llevar a la desesperación a vendedores ambulantes y comerciales tras someterlos a varias horas de tortura psicológica para al final no comprarles nada. O el suicidio del dogo negro en alusión al tiempo, cuando el perro se tira por el balcón después de haber mordido a su dueña. Todos estos son acontecimientos chocantes, pero que no constituyen imposibles de la historia, a pesar de trascender los límites de la normalidad o, como apunta Robert Spice, las fronteras de lo racional. Donde sí cabe hablar de fantástico es en los otros 2 relatos que integran el volumen, Otra vez la noche y Alguien te observa en secreto, a los que habría que añadir Siempre hay un perro al acecho, del libro El fin de los buenos tiempos, publicado en 1994. En ellos se hace patente la noción de siniestro u ominoso, conceptualizada por Freud, al presentar, antes que acontecimientos fácilmente catalogables como imposibles, más bien atmósferas enrarecidas y presencias insólitas en las que el azar esconde oscuros mensajes. De este modo, lo familiar deviene extraño y hasta terrorífico, sin que intercedan seres de otro mundo o hechos sobrenaturales. Lo fantástico, como es habitual en muchos textos de esta época, surge pues de lo cotidiano. Por ejemplo, a partir del motivo de la repetición no deliberada, que en palabras de Freud, y lo cito, vuelve ominoso algo en sí mismo inofensivo y nos impone la idea de lo fatal, inevitable, donde de ordinario solo habríamos hablado de casualidad. En Otra vez la noche, esta repetición no deliberada se expresa a través de la inusitada correspondencia entre la aparición de los murciélagos en la vida de Silvia y los sentimientos de ésta. Todo empieza cuando la protagonista recoge de la calle un murciélago herido y le busca cobijo en su propia habitación, en el piso que comparte con otros estudiantes. Poco a poco irán llegando más murciélagos, coincidiendo con los prolegómenos de la relación sentimental que la joven entabla con Francesc, un compañero de su clase de música. No obstante, a medida que las cosas con Francesc se estancan por desinterés de él y Silvia cede a las proposiciones de Alfonso, su compañero de piso por el que en realidad no siente ninguna atracción, el comportamiento de los murciélagos empezará a variar llamativamente. Crecen de manera normal, salen de la habitación para seguir a Silvia a todas partes, se agitan y pelean entre ellos, algunos escapan de la casa, otros mueren en terribles reyertas e incluso uno de ellos se suicida. En Siempre hay un perro al acecho, la casualidad también acaba cediendo a la causalidad en el momento en el que el narrador decide dejar a Gandul, el perro de la familia, en una residencia canina. El motivo es emprender un viaje a Lisboa junto a Giovanna, su mujer, y Marta, su hija de 8 años, que recientemente ha sido dada de alta después de haber padecido una gravísima enfermedad. En el camino se suceden los perros atropellados en número extraordinario,
hasta llegar a la penúltima parada, una gasolinera, en cuya salida un enorme perro gris se abalanza contra el turismo, y cito del texto, con el extraño e inaplazable entusiasmo de los suicidas. Evidentemente la familia nunca llegará a Lisboa, pues una vez en el hotel de Coimbra, donde pasan la noche, la niña vuelve a caer enferma. Ya en el domicilio familiar y a punto de confirmarse el terrible diagnóstico, el narrador descubre que Gandul murió en la perrera el mismo día que ellos salían de viaje. Los cuidadores desconocen las causas del fallecimiento del animal, solo saben que éste entró en una especie de estado febril y que dejó de tener apetito, los mismos síntomas, por otra parte, que empezó a presentar Marta en el hotel de Coimbra. Tras una agonía de 2 días, la niña sufre una serie de convulsiones, adopta la misma postura que el perro atropellado en la gasolinera y finalmente muere. La vinculación entre unos acontecimientos y otros, murciélagos y psique de Silvia, perros y enfermedad de Marta, a pesar de que a simple vista no guardan ninguna relación entre ellos, acaba por hacerse obvia, lo que invita a hacer una lectura fantástica de los relatos. La repetición de la imagen del perro atropellado, la conexión de esta con la muerte de Gandul y luego con la de la niña no se oculta a los personajes. Así pues, a medida que aparecen los cadáveres de los perros, el narrador se siente víctima del destino o de la fatalidad, algo que reiterará en diversos momentos. Por ello, decide desandar el camino desde Coimbra, evitando repetir las mismas paradas que en el viaje de ida, con la esperanza de poder revertir su mala suerte. Cito solo un ejemplo del texto. ¿Acaso, dice el narrador, porque necesitaba rehuir la certeza de que los acontecimientos se regían por un orden enigmático que nos era adverso, o porque intuía que realizar las mismas etapas que en el viaje de ida sería como aceptar el yugo de ese orden? Luego, ya una vez en casa, va a buscar a Gandul, cito de nuevo, con la certeza de que todo empezaría a arreglarse en el instante en que el perro estuviera otra vez entre nosotros. Aunque para cuando le anuncian la muerte del perro, había comprendido que ya nada ni nadie podría salvar a mi hija. El sentimiento de culpa del personaje lo lleva a convencerse de que ha sido él quien ha provocado la muerte de Gandul con su actitud negligente, nunca debería haberlo dejado en la perrera, se reprocha a sí mismo, así como por una extraña relación de causa-efecto, la recaída de su hija y el posterior desenlace. Impresión que corroboran la propia Marta cuando en su lecho de muerte lo acusa de haber matado al perro, y Giovanna cuando después del sepelio, ya al final del relato, lo acusa de haber matado a la niña. También en Otra vez la noche hay sucesos en apariencia fortuitos que generan efectos insólitos que no pasan del todo desapercibidos a la protagonista del relato. En varios momentos, el narrador, focalizado en Silvia, da cuenta de lo extraordinario del caso, la acumulación de los murciélagos, así como su extraño comportamiento, y más veladamente de la relación entre este hecho y el mundo interior de la protagonista. A medida que los murciélagos van instalándose en la habitación, el narrador entiende que estos entran y salen, cito, sin previo aviso y de forma inexplicable, casi mágica. Ante su visión, Silvia cree que sus dimensiones rozaban la anormalidad, y a medida que sustituye sus sentimientos verdaderos, el amor no correspondido por Francesc, por el fingimiento y la simulación, al escoger a Alfonso, acepta resignadamente que los murciélagos desaparezcan o mueran. Dice el texto, naturalmente, cuando entró en la habitación, ya solo 4 de los 8 murciélagos que había contabilizado por la mañana seguían vivos. Y aquí cabe notar el uso del adverbio naturalmente. No obstante, el índice de ambigüedad en estos relatos resulta bastante acusado. Además de la acumulación de extrañas coincidencias, aceptando el azar como base de una posible explicación racionalista de los sucesos, hay que tener en cuenta la propensión de los personajes a la locura o cuanto menos al desequilibrio mental. Silvia vive en una especie de noche constante, literalmente porque pasa mucho tiempo en su oscura y mal ventilada habitación y metafóricamente porque apenas se comunica con nadie, por eso el título Otra vez la noche. Su fascinación por los secretos, el refugiarse en su mundo interior, el optar por la mentira y la simulación como únicas estrategias comunicativas configuran una personalidad solitaria, introvertida y propensa a la ensoñación. De ahí su curiosa afición a los murciélagos, a través de los cuales, como anota Blanco Arnejo, y la cito, establece contacto con su mundo interior, con sus propios sentimientos, aunque no de una forma enteramente positiva. No menos extraño es el comportamiento de los personajes de alguien que observa en secreto, Manuel y Bárbara, 2 parientes, primos tal vez, reunidos en la vetusta y solitaria casa familiar de ella. El excentricismo de Bárbara, hija díscola de una familia acaudalada y convencional, se manifiesta en su intenso y sensual amor por los objetos, parejo a la insensibilidad hacia todo lo vivo, por ejemplo, su indiferencia hacia la perra preñada a punto de morir.
Su irracionalismo contrasta en un primer momento con el racionalismo de Manuel, entomólogo de profesión, un científico, por lo tanto, que no sabe cómo reaccionar ante los embates de ella, tan pronto lo asalta sexualmente como lo desprecia con duras palabras. Sin embargo, es Manuel quien acaba enloqueciendo, entre comillas, y asesinando a Bárbara tras entender que esta caudilla una rebelión de los objetos y debe ser inmolada para que las cosas cobren vida. Muestra de este modo un rasgo obsesivo de su carácter que probablemente había pasado desapercibido al lector. Además de obsesionarse con Bárbara, se obsesiona con la idea de que la casa está viva, siente su latido, sus jadeos al otro lado del teléfono averiado y se convence de que es ella, la casa, quien lo observa en secreto. Igualmente muestra también la vertiente más sádica de su personalidad, hasta entonces sublimada a través de su profesión, ensarta insectos para su estudio y desplazada en la narración por el sadismo de Bárbara, que en principio resulta más elocuente. Además de mostrarse agresiva verbalmente, llega a golpear a Manuel en una ocasión y lo somete durante sus relaciones sexuales. Un ejemplo, agredía, hostilizaba a aquellos miembros masculinos y los mordía, los dañaba rabiosa. Sin embargo, el cambio fundamental se opera en él, víctima bien del hechizo de la casa, bien de su propia locura. Ya se lo había advertido Bárbara una vez. Pocos días antes, y cito del relato, pocos días antes le había recomendado que abandonara por un tiempo los insectos. Un entomólogo tiene más probabilidades de volverse loco que una persona normal. Además de confesarle, también la propia Bárbara, que no le gustaba cómo él la observaba de noche, pues percibía en sus ojos crueldad y angustia. Lo que hace que nos preguntemos quién es ese alguien que observa en secreto del título y, en consecuencia, quién es el objeto observado, si es la casa la que espía a Manuel o si es Manuel quien espía a Bárbara. Pero no es hasta el desenlace cuando el protagonista descubre una suave capa de vello en los muebles y objetos y comprende que tiene que oficiar un sacrificio de sangre. Entonces se instala de nuevo la duda en el lector. El ruido del coche que Manuel oye desde la sala y que él identifica con el del Volkswagen, también en rebelión de su joven pariente, tal vez pertenezca al coche de Henri, el amante francés de Bárbara, que llega para quedarse unos días. Y lo que es más llamativo aún, la escena del sofá tragándose a Manuel una vez consumado el sacrificio se ofrece desde la perspectiva, no sabemos si perturbada, del protagonista. Y cito, en ese momento sintió una presencia tibia, unos dientes inmensos que nacían del sofá y le atrapaban por la nuca y por las corvas, unos labios que se cerraban sobre él y le sumían en una oscuridad húmeda y total. Solo sabemos, por lo tanto, lo que el personaje oyó y sintió y no lo que ocurrió realmente. Incluso en Siempre hay un perro al acecho, la convicción del narrador de que la recaída de su hija depende de un acto suyo, dejar a Gandul en la perrera, puede interpretarse en base a su personalidad sugestionable. La visión de los cadáveres de los perros trae a su memoria un recuerdo traumático de su infancia, él acuchillando un centollo para proteger a su hermano pequeño, que hace que crezca su ansiedad y que ésta condicione y tal vez empañe sus razonamientos. De nuevo resultan apropiadas las reflexiones de Freud en torno a lo siniestro. Esto ominoso, dice, no es algo nuevo o ajeno, sino algo familiar de antiguo a la vida anímica, solo enajenado de ella por el proceso de la represión. Y es evidente que este algo oculto, que sale a la luz, pone en escena aspectos reprimidos de la psique de los personajes. El deseo frustrado de maternidad en Silvia, el miedo a la castración en Manuel, el rechazo de la paternidad en el narrador de Siempre hay un perro al acecho. Por eso el peculiar vínculo entre Silvia y los murciélagos, criaturas nocturnas con las que se identifica. Al murciélago herido lo protege, y cito, amorosamente con su gabardina al calor de su pecho, y mientras lo cura, ya en casa lo oye lloriquear casi como un niño. El suyo es en efecto un cariño maternal, como el narrador corrobora un poco más adelante. Y si en un primer momento los murciélagos tienen que ver con la promesa de una relación fructífera desde el punto de vista emocional con Francesc, y quién sabe si en el futuro podría ser fructífera en otro sentido, la conducta descontrolada de los animales coincide con la llegada de Alfonso y con el hecho de que Silvia opte finalmente por una relación afectivamente estéril que ni tan siquiera la satisface sexualmente. Manuel, por su parte, en ese vaivén entre la atracción y el rechazo que siente por Bárbara, manifiesta un miedo alargado hacia la mujer, entrevista como mujer devoradora. Él diseca insectos, pero se maneja mal con la carne viva y caliente que le ofrece ella. Todo en Bárbara, fiel a su nombre, resulta amenazante, animal. Su mirada con esa, cito, hostilidad latente de tigre en la jaula, las propiedades felinas de aquel cuerpo o sus ojos de serpiente ante la presa, son todo expresiones del relato. Recuerda por sus rasgos a la mantis religiosa, otro
insecto, que devora al macho mientras copula con él, lo que no deja de ser irónico teniendo en cuenta cuál es la profesión del protagonista. Por otro lado, el deseo inconsciente de Manuel es convertir a Bárbara en un ser pasivo, disecarla, como finalmente hace cuando, aprovechando el estatismo perfecto de su cuerpo mientras practica yoga, le clava en el vientre la lanza de la armadura, objeto masculino y hasta fálico, ante la mirada del retrato de don Cayetano, el autoritario padre de Bárbara ya fallecido y presencia patriarcal de la casa. Queda así transformada en naturaleza muerta, belleza eterna e ideal, como la de las tres diosas que en el tapiz de la pared esperan el juicio de pares. Por último, el narrador de Siempre hay un perro al acecho parece añorar, aunque no sea consciente de ello, su vida antes de su hija o sin su hija. Por ella, dice, la pareja abandona el piso napolitano que tanto les gustaba, se trasladan a esta aburrida ciudad castellana, donde el narrador gana una plaza de funcionario, y se quedan con el perrito que Giovanna un día encontró abandonado. Pero sobre todo se siente excluido del núcleo familiar y suplantado por su hija en los afectos de su mujer. Así en el relato abundan las consideraciones en torno a la relación entre Giovanna y Marta, de la que el narrador es cada vez más ajeno. No solo es la niña la que lo mira, y cito, desconcertada, cuando le anuncia que Gandul no hará el viaje con ellos, también en la mirada de Giovanna hay una leve huella de perplejidad, una falta de solidaridad, de nuevo es una cita, que resulta al narrador irritante. Del mismo modo reconoce en el abrazo de madre e hija, cuando las observa la mañana siguiente durmiendo juntas, y cito, el siniestro anuncio de una callada conspiración entre mujeres. El viaje a Lisboa, la ciudad donde había pasado algunos de los mejores días de su juventud y a la que siempre quiso llevar a Giovanna, quedará ya indefinidamente aplazado tras la muerte de la niña. Con toda probabilidad, también se romperá la pareja. En los tres relatos analizados, lo fantástico presenta importantes dosis de ambigüedad, genera significados complejos y en ningún caso unívocos. Se configura como una suerte de fantástico interior, pues su alcance depende en gran medida de los personajes, de su percepción de los acontecimientos. De igual modo desvela aspectos recónditos de la intimidad de los protagonistas, iluminando zonas oscuras que la mirada convencional trata de mantener ocultas. Por ello no es azarosa la presencia recurrente de animales, ya que murciélagos, perros, insectos, en distintos grados y maneras, simbolizan la parte instintiva de los personajes, los impulsos que se ocultan bajo la razón. Dan la medida de la angustia de quienes tras el encuentro con lo fantástico, tras el encuentro con ellos mismos, quedan confinados a la soledad, la desolación o la muerte. Y concluyo ya casi con una queja. Ignacio Martínez de Pisón abandona pronto esta beta de su narrativa. Lo fantástico decae ya en El fin de los buenos tiempos, que es un libro del 94, y es residual en Foto de familia del 98, donde solo uno de los 11 relatos puede considerarse no realista. El enemigo interior, que es una historia más bien tópica de fantasmas. Antes había publicado un libro dirigido al público juvenil, El tesoro de los hermanos Bravo, de 1996, cuya segunda sección, la primera la integra una novela corta, la segunda, decía, se titula Mujeres tan altas e incluye un buen número de microrrelatos fantásticos. No obstante, la perspectiva adoptada difiere de la que hemos comentado aquí al tratarse de textos construidos en torno a motivos muy conocidos de la tradición fantástica, menos originales que los que hemos visto, como el doble, la animación de lo inanimado o la metamorfosis. Con la antología Aeropuerto de Funchal, que reúne 4 relatos publicados en volúmenes anteriores y otros 4 más que son inéditos, se clausura por fin una etapa caracterizada, en palabras de Martínez de Pisón, por la tendencia a la fantasía y al suspense que desde entonces ya no ha vuelto a cultivar. Muchas gracias. Gracias, Ana, por esta introducción a lo fantástico interior, interesante término. Doy paso a Luigi Contadini, que nos va a hablar de experiencias fantásticas en Juan José Millás. Luigi Contadini es profesor e investigador de literatura española en la Universidad de Boloña. Forma parte del Centro de Estudios sobre el siglo XVIII español, aunque se centra sobre todo en la narrativa española contemporánea, dando especial relieve a la representación literaria de la fenomenología de la experiencia. Y en este sentido ha publicado estudios como Escritura en la narrativa de Carmen Martín Gaite o el libro La escritura ambivalente de Juan José Millás, que quizás está relacionado con lo que nos va a hablar. Su investigación abarca también temas que afectan a cuestiones éticas y políticas, memoria y posmemoria, los traumas no reconocidos, el rescate del olvido y la necesidad del reconocimiento, y tiene estudios sobre, por ejemplo, Dulce Chacón o Soldados de Salamino. Te cedo la palabra. Muchas gracias.
La narrativa del escritor Juan José Millás está generalmente orientada a revelar perspectivas que se sustraen al sistema de reglas en que consiste la razón. La crisis de los saberes tradicionales y de los conocimientos compartidos afecta al concepto mismo de realidad, suplantando las imágenes idealistas de la cultura occidental. En la narrativa del escritor se delinean mundos en los que, una vez revelado el engaño de la realidad pensada como única por el sentido común, se favorecen tránsitos y desplazamientos a la esfera de lo imposible. Por consiguiente, el concepto de identidad se diluye y la realidad adquiere una dimensión mudable y multiforme, mientras que el cuerpo se convierte en el lugar de un incesante intercambio entre patos y logos. El largo texto de apertura de la recopilación Ella Imagina de 1994, del mismo título, es un acto único en el que la protagonista, una joven mujer sin nombre, pronuncia un monólogo. También en esta obra, como en muchas otras de Millás, se pone de relieve el fenómeno de los pasajes de dimensión, ejemplificados por los enunciados recurrentes, el otro lado de la realidad o la otra parte de la realidad, etc. Se trata de una dimensión desde las cuales se puede mirar el mundo de manera inédita. Se trata de realidades otras porque son percibidas como diferentes. La acotación inicial señala que nos encontramos en el interior de una fantasía, aunque de vez en cuando se oyen ruidos que proceden del lado de la realidad. El juego del dentro-fuera, del objeto más pequeño que contiene el más grande, desempeñando al mismo tiempo el papel de contenido y contenedor, es un tema, una obsesión que se presenta frecuentemente en la literatura de Millás, expuesto de manera emblemática en este texto, el cual no por casualidad funciona como contenedor de otros cuentos y que contemporáneamente está involucrado en una recopilación. La actividad preferida por ella es visitar sus obsesiones, y la protagonista, que confiesa enloquecer frente a lo fronterizo, así describe las modalidades y los medios de estos traslados. Entro y salgo siempre por un armario porque este es mi modo de ir de la realidad a la fantasía. También lo utilizo para moverme entre varias fantasías diferentes, me lo enseñó Vicente Holgado, y es muy sencillo. Te tumbas en cualquier parte, cierras los ojos, te relajas y enseguida comienzas a imaginar que te incorporas y que te metes en el armario de tu dormitorio. Como todos los armarios del mundo se comunican entre sí a través de pasadizos secretos, enseguida apareces en un armario de una casa de Bruselas, por poner un ejemplo. Tales procedimientos, que desembocan en representaciones imposibles, son atribuibles al género fantástico justamente porque esbozan la ambivalencia entre dos realidades. Una ambivalencia que desestabiliza la conciencia del ser humano, que de tal manera se siente en una dimensión fronteriza, suspendido entre dos mundos. Ambivalencia que viola el principio de identidad y de no contradicción, fundamentos de nuestra manera de conocer la realidad. Es lo que ocurre cuando aparecen una brecha en la costumbre, según una acertada expresión de Carmen Martín Gaite, que bien se ajusta a la escritura de Millás. En efecto, las obras del escritor propenden a captar las hendiduras, las grietas, las anomalías que la cotidianidad continuamente enseña. La narración se entretiene alrededor de esas aberturas, explorando la consistencia y los límites, desordenando los criterios de conocimientos que determinan la realidad objetiva, hasta descubrir que las fronteras de tal realidad están desflecadas, permiten una travesía y la posibilidad de acceder a otro lugar, de percibir el mundo de otra manera. Estos pasajes de dimensión representan la cumbre del proceso de transformación de los personajes, donde el yo se descubre otro y donde la realidad muestra su parte oculta. Todo evento intuido no es sino un pequeño o grande cambio, un pasaje, un tránsito, un desplazamiento. Ello significa que el ser humano no es nunca igual a sí mismo, mas siempre es también otro de sí mismo, porque se halla en continua metamorfosis. El descubrimiento de una dimensión diferente, a su vez real, se debe a una visión simbólica del mundo. El símbolo, en efecto, entendido según Jung como apertura de sentido que permite al evento de acaecer y de ser nombrado, pone como su característica fundamental la figura del umbral, del limen, que favorece el tránsito, los pasajes de dimensión, el reenvío de lo que es conocido a lo que no es conocido. En este ámbito la lógica no sirve.
La razón no puede explicar, sino solo retroceder frente al acaecer del evento. Revelando la otra parte del mundo, del sujeto, de la vida, el símbolo desmonta la certidumbre de esta parte del mundo, en la cual el conocimiento estriba exclusivamente en la razón. Tales representaciones ponen de manifiesto no solo la disolución de lo que es objetivo y de la verdad, sino también la volubilidad de la percepción que, como afirma Merleau-Ponty, convierte todo intento de conocer la realidad en una operación ambivalente e incierta, en una tarea siempre compleja y dudosa. En un momento determinado, la protagonista narra cómo su amigo Vicente Holgado, que es dueño de la fantasía en que se encuentra situada ella y personaje recurrente en muchos cuentos de Millard, le ha contado un secreto. Mientras se alojaba en una habitación del hotel, el ojo de Holgado salió de la órbita, penetró en la habitación adyacente para acabar en la órbita vacía de una mujer tuerta, quien no es sino ella misma, la protagonista del acto único, que en efecto revela tener los ojos de colores distintos. El ojo de Vicente Holgado en su vagabundeo ya no obedecía a la voluntad de su dueño, se había vuelto autónomo, desplazándose a su gusto en la habitación de la protagonista, y sin embargo continuaba suministrando imágenes al mismo Holgado, tumbado en la cama de la habitación contigua. Cuando la mujer se apropió del ojo de Holgado, éste empezó a ver cosas que no miraba, porque, según nos explica ella, su ojo, desde mi rostro, continuaba enviándole la información de cuanto percibía. Cuando ya se había acostumbrado a esta rareza de mirar por un solo ojo y ver por dos, se encontró de nuevo conmigo. Entonces, al mirarme, o quizá al mirarle yo, no me acuerdo, se vio a sí mismo dentro de mí. El intercambio incesante de percepciones y el vuelco continuo de puntos de vista confunden la acción de ver con lo visto, el sujeto de la visión con su objeto, fundando una paradoja que le permita a Holgado ver lo que no mira. Se extingue el tradicional vínculo lógico entre sujeto y mundo y se esfuman los límites entre el cuerpo y la realidad de las cosas. La mirada de los protagonistas se confunde y se anula la dicotomía dentro-fuera. El verse en el otro, además, desestabiliza la certeza de las identidades. Cada uno de los personajes existe solo en función del otro, en la relación intersubjetiva. Aquí se ponen en entredicho los fundamentos de nuestra civilización, el principio de identidad y no contradicción, el dualismo cuerpo-alma, las categorías lógicas, los sistemas tradicionales de conocimientos con que nos medimos frente a las cosas y a los otros. En efecto, la protagonista dice: solo prestamos atención al centro de las cosas, o sea, a lo de dentro, más que a lo de afuera, dentro y afuera. Cuando lo importante sucede siempre en la periferia, en los zapatos o en los armarios, por ejemplo. Y poco después, ¿quién sabe si los zapatos también se comunican entre sí, como los armarios? Y resulta que a lo mejor un dedo de su pie derecho está viajando ahora en dirección a otro zapato, mientras que el de ese otro zapato se está metiendo en el suyo. El tema del intercambio de partes del cuerpo, de un ojo o de dedos del pie, como en este caso, nos remite a la novela No mires debajo de la cama de 1999. Elena Rincón es la protagonista, en el papel de una magistrada que descubre la asimetría como interrupción de un equilibrio engañoso, poniendo en marcha una fase de metamorfosis que culmina en un asombroso epílogo. De manera fortuita e inesperada, intercambia inconscientemente su pie derecho con el de su colega y amante, encontrándose permanentemente claudicante. El cuerpo asume un significado muy amplio en el momento en que empieza a formar parte de la red de relaciones propia de todo proceso perceptivo, proyectándose fuera de sí y embistiendo el mundo. Se crea por lo tanto una trama continua, un intercambio incesante, un reflejarse del cuerpo en el mundo y viceversa. La confusión cuerpo-mundo se debe a una cuestión de límite, según Eugenio Trías, ya no circunscrito ni estable. La experiencia del límite, en efecto, no marca un cierre, una frontera definida, sino un umbral que predispone al tránsito a una multiplicidad de horizontes.
El cuerpo, en este caso, se convierte en un lenguaje ambivalente y sus confines se derriten, manifestándose como apertura. El límite se hace umbral, limen, se vuelve franqueable y favorece la intuición del interior fuera del cuerpo y el reconocimiento de lo que es exterior como algo que íntimamente nos pertenece. Por eso no es el cuerpo en sí el elemento central de los acontecimientos que son narrados. El verdadero protagonista es el cuerpo en el intercambio, revelado en la relación simbólica con el mundo, objetos, ambientes, otros cuerpos. No mires debajo de las camas, además, tiene la particularidad de referirse no solo a seres humanos, sino también a objetos habitualmente inanimados. En la segunda sección de la novela, varios pares de zapatos cobran vida, hablan en primera persona, devoran calcetines, se mueven de manera autónoma. El zapato derecho devoró de golpe un calcetín y se relamió con la lengüeta, dejando escapar un gemido de placer. El izquierdo succionó el suyo poco a poco, como si disfrutara con los movimientos de desesperación de la prenda al intentar desasirse. Los zapatos deciden, por fin, invitar a una de sus reuniones también a los pies de los protagonistas humanos, utilizando como embajadores un par de calcetines, para proponerles desprenderse definitivamente del resto del cuerpo y fundirse con los zapatos, formando así una vida autónoma, una suerte de nuevo animal independiente. Involucrar en la dinámica enunciativa objetos destinados a moverse junto al cuerpo, pero en la zona opuesta a aquella en la que residen las principales funciones cognitivas, significa rebajar el tradicional papel de centralidad y de control de nuestra parte noble, a favor de experiencias periféricas e incontroladas. Mirar debajo de la cama, el lugar de donde los zapatos cobran vida, ver el mundo del otro lado, desde una posición inversa, permite transitar el umbral que generalmente delimita las fronteras de la existencia cotidiana basada en la razón, y así permite tener la posibilidad de asomarse al misterio, a la otredad. La autonomía de los zapatos y su capacidad enunciativa funcionan por lo tanto como un dispositivo hacia el cual se desplaza el sujeto cartesiano y su supuesta centralidad. En efecto, uno de los temas más importantes de la literatura millasiana es la dilución de barreras y criterios aptos para separar el mundo animado del inanimado, los seres vivos de los objetos inertes, las personas de las cosas. En varias ocasiones, los personajes son asimilados a maniquíes, fantoches, muñecas, engranajes mecánicos, como si el hecho de estar con vida fuese una condición precaria e imprevista, como si la existencia comportase, además de las capacidades vitales, también las características de los objetos inanimados, y viceversa. Los objetos habitualmente considerados inertes y sin vida, un fantoche, un mueble, una prenda, toda una casa o un par de zapatos, tienden a asumir con frecuencia requisitos de la vida orgánica, un respiro, una secreción, un movimiento. A este respecto, y volviendo a ella Imagina, es especialmente interesante el diálogo que ella mantiene con Vicente Holgado, enamorado de la misma protagonista. Pero, ¿no te has dado cuenta? ¿Es posible que no te hayas dado cuenta? ¿De qué?, preguntó él con cara de susto. ¿De qué estoy muerta? Las otras veces que me has visto en este restaurante ya estaba muerta, respondí con naturalidad. Inexplicabilmente él puso cara de alivio, como si hubiera temido algo peor, algo en fin que le impidiera mirarme. Yo hice un gesto como indicando que nuestra relación era imposible, debido a mi condición de cadáver, pero él no estaba dispuesto a aceptar que eso fuera un obstáculo. Surge aquí la ambivalencia de la existencia, suspendida entre la vida y la no vida, en vilo entre la acción y la inercia, entre el ser y la anulación. Los personajes son y no son seres humanos y al mismo tiempo muñecos, a la espera de una revelación sobre su estado, sobre su condición,
que les sorprenda y los transforme. Este proceso nos lleva al ámbito del más radical nihilismo, no obstante la gracia y el humorismo de muchas partes de la obra de Millás, en que el significado del ser tiene valor exclusivamente mecánico y alude a la vida del cuerpo como a un movimiento inercial repetitivo. Por consiguiente, los personajes resultan incapaces de reconocerse en las categorías de la civilización occidental. En el proceso cultural de la posmodernidad, el escritor evidencia la necesidad de encontrar una manera de escribir que no sea solo juego superficial, sino que evoque aspectos insondables y latentes de la realidad. La representación de lo imposible y la adhesión al ámbito de lo fantástico comporta una inmersión de los textos de Millás en la parte más turbia e inquietante de la existencia, exenta de toda exigencia ideológica. La ficción del narrador, por consiguiente, constituye una invitación a considerar aquella parte de vida que la razón no prevé, aquella vertiente irracional que, sin embargo, existe. Muchas gracias. Muchas gracias, Luigi. Seguimos con Millás, esta vez de la voz de María Alessandra Giovannini, que nos hablará de reflexiones sobre lo fantástico en dos novelas de Juan José Millás, que me ha comentado que eran otras dos novelas diferentes. O sea que Sí, que son diferentes. Muy bien, os resumo un poco su trayectoria. María Alessandra Giovannini es profesora de lengua española, literatura española contemporánea y literatura catalana contemporánea en la Facultad de Lingua y Literatura Extranjera de la Universidad degli Studi di Napoli. Realizó el doctorado en estudios ibéricos e iberoamericanos en la Universidad de Palermo y su trabajo de investigación se ha centrado en la literatura española contemporánea, el teatro del siglo de oro, la didáctica del español como lengua extranjera, las traducciones del español de textos literarios y la narrativa catalana contemporánea. Colaboró en la edición crítica de la comedia La hermosa Alfreda de Félix López de Vega y Carpio dentro del proyecto Prolope, y en 2009 publicó la traducción al italiano del volumen de poemas de José Miguel Ullán Ráfagas. Ha formado parte de comités científicos y organizativos de congresos internacionales organizados por su propia universidad y ha participado en diferentes congresos y conferencias internacionales, tanto dentro de Italia como fuera. Vale. Cuando quieras. Quisiera agradecer a los organizadores de este congreso, Ana Casas, David Roas, todos los que han permitido la realización de estas jornadas de estudio. El elemento fantástico juega un papel fundamental en la obra de Juan José Millás y este aspecto va adquiriendo poco a poco matizaciones y ámbitos siempre más relevantes a lo largo del desarrollo de su quehacer literario. Mi intervención se propone argumentar sobre este aspecto de la obra millasiana a través del análisis de dos novelas suyas, elegidas por ser de cierta manera ejemplares por lo que concierne a la utilización del elemento fantástico. Me refiero al orden alfabético publicado en 1998 y a lo que sé de los hombrecillos de 2010 hasta ahora su última novela. El orden alfabético es una obra en la cual todos los temas que en el tiempo se han convertido en constantes del mundo millasiano llegan a definirse de modo quizás menos dramático, pero sí guardan el mismo carácter de necesidad existencial. Las obsesiones, el doble, el sueño, el papel de la escritura como medio para crear la realidad, etc., son aquí temas que se insertan en una narración en la que se impone el elemento fantástico. Y aquí digo, en el mismo juego millasiano con Luigi Contadini, mi doble en esta trayectoria de análisis de la obra de Millás, lo que ha dicho antes, consiguiente y implementar dentro de este análisis. Ese es el eje a través del cual se desarrolla la reflexión sobre la realidad y sus alternativas, sobre el poder de la escritura y del lenguaje en la construcción del sentido profundo de la existencia y de la responsabilidad de cada uno en preservar lo que el hombre ha construido poco a poco a través de los siglos, es decir, nuestra civilización. El aspecto fantástico confiere a la narración su característica circularidad, abriendo y cerrándola. La estructura bipartida del texto encuentra su unidad a través del personaje principal, quien es a la vez narrador homo-intradiegético de acontecimientos ocurridos en el pasado, los años de su adolescencia, en la primera parte, y protagonista de lo que está ocurriendo en el presente narrado en tercera persona por un narrador extradiegético en la segunda.
En la primera parte, el jovencito se alterna entre la realidad cotidiana y otra a esta parecida, y los límites entre las dos realidades vividas por el chico son mentales, porque todo ocurre en su cabeza, y físico, porque él consigue percibir la otra cara de lo real más allá de sus apéndices corpóreos, sus pies. Lo que va a ocurrir en la otra realidad será algo raro, es decir, el chico asistirá a la rebelión de los libros que empiezan a volar y a deshacerse de sus componentes, llegando a dejar aquel mundo literalmente sin palabras y consecuentemente destruyéndolo por completo. En el presente, una vez adulto, esta capacidad de ir y volver de las dos caras de la realidad se ha perdido. Así que lo que puede hacer Julio es precisamente sobreponer a su vida diaria, frustrada y pasiva, otra imaginaria, contándola a alguien, es decir, contándosela a sí mismo. Diferentemente de los protagonistas de las demás novelas millasianas, Julio no empieza a escribir, sino a imaginar y luego a actuar en la vida diaria como si viviera al otro lado, hasta volver otra vez tras la muerte de su padre e entrar en la voz de la enciclopedia y a buscar las huellas de la esencia de lo que significa ser humano, actuando una tentativa de salvación personal y quizás colectiva a la vez. El punto de encuentro entre las dos narraciones que compone esta obra de Mías es el momento en que Julio, el protagonista, vuelve al presente, a la realidad de la cafetería del sanatorio donde su padre había sido ingresado. De ahí los lectores nos damos cuenta de que la primera parte de la novela no era sino que algo relatado imaginariamente por el mismo Julio a una interlocutora, ella también imaginaria. A la experiencia extraordinaria vivida por el adolescente se le puede encontrar también una explicación lógica que nos viene proporcionada por él mismo, pero se le puede aceptar como algo dado, natural. Lo que está ocurriendo forma parte de un sueño, consecuencia de la fiebre padecida por el jovencito. A este, en cambio, no le importa darse explicaciones y acepta su papel de protagonista en aquella realidad en rápida desintegración. Esta inserción de sucesos extraordinarios es algo que se le impone en la vida del joven de repente, situándose en un espacio que se define como especular a la de la realidad, pero aparece más luminoso. Es allí que el chico advierte la posibilidad de encontrar el verdadero sentido último de lo que existe, como si solo en el ámbito del lado fantástico se revelara la estructura subyacente de todo. Por eso afirma el mismo protagonista, y cito: pensé que las cosas que sucedían en este lado de la existencia, incluso las malas, tienen un sentido preciso, un significado. Parecía que cada una de esas cosas formaba parte de un entramado general. Fin de cita. De jovencito, el protagonista acepta y más aprovecha la oportunidad que le ofrece su poder de ir de uno a otro lado de la vida. Como un héroe de las novelas de aventura, él se cala por completo en aquella realidad desconocida, actuando de manera diferente que en lo real verdadero, atreviéndose a realizar sus ingenuos deseos amorosos con su compañera de colegio, la heroína del cuento de aventura que está protagonizando. Además de toda esta experiencia extraordinaria, le quedará la capacidad de subsanar lo real. La lección que aprenderá de aquella aventura es la conciencia del papel necesario por ser regulatura y enriquecedor de la escritura, del lenguaje, pues su esencia última, por construir la realidad. La enciclopedia es el símbolo de este orden y al final de la primera parte de la novela, esta se convierte en lugar físico donde volver a encontrar sentido a lo que existe. Todo esto ocurría mientras su abuelo se moría y al final de la primera parte es propiamente su búsqueda que le impone al adolescente de entrar en el universo de la escritura para seguir sus huellas. En la segunda parte de la novela, el poder de ir de una realidad a otra está negado al protagonista adulto, ahora que es su padre el que está a punto de morir. Julio no consigue volver en el otro lado de la vida del calcetín, el lugar refugio que también ahora él necesitaría. En este contexto me parece apropiado traer a colación lo que afirma David Roas. Lo fantástico va a depender siempre de lo que consideremos como real, y lo real depende directamente de aquello que conocemos. Fin de citar. Y en el caso de Julio, la manera de enfrentarse con los acontecimientos fantásticos depende de la edad del protagonista, que de manera paradójica, lo que adquiere en experiencia vital lo va a perder en la capacidad de traspasar la frontera entre realidades. Él es ahora un hombre que no ha conseguido realizarse en su vida, no ha sabido utilizar sus cualidades de héroe. Solo al final de la novela el protagonista recuperará su poder de traspasar a una realidad a otra después de haber realizado ese ejercicio a la irrealidad que es contar lo imaginario.
La vuelta a la dimensión fantástica será para Julia ingresar en el tomo de la enciclopedia Espasa a la voz hombre para volver a descubrir su significado profundo, intentando una manera diferente de reconstruir lo que el género humano ha desmoronado poco a poco. La solución está a su alcance porque ahora es como si se hubiera acordado el secreto de la vida. La vuelta al descubrimiento del poder dramatúrgico de la escritura, gran metáfora de lo que construye lo real y lo que aquel sueño es lo que aquel sueño le ha despertado. El elemento fantástico en lo que sé de los hombrecillos viene utilizado de manera diferente, aún quedando fuertemente atado al discurso llevado a cabo por Millás, que estructura y unifica el sentido último de su escritura. Quizá aquí nuestro autor lleva a sus extremas consecuencias el tema del doble, que es materia de muchas obras suyas, pero jugando con este de manera irónica y a mi modo de ver más ligera, aunque queden en el fondo sus reflexiones existenciales. La narración es enteramente al pasado, narrada por un narrador homo intradiegético, es decir, lo que leemos es algo ocurrido al yo protagonista que nos cuenta su experiencia pasada. La erupción de lo fantástico en la novela es improvisa y genera una serie de acontecimientos que estorban de su vida rutinaria el protagonista, aunque éste lo acepte como algo normal, acostumbrándose enseguida. Así casi con la misma modalidad que Gregorio Samsa, nuestro catedrático próximo a la jubilación, un día se encuentra con unos hombrecillos que se deslizan de su bolsillo y en un poco tiempo ellos le crean delante de sus ojos uno de su propia carne que se le parece como si fuera él mismo en miniatura. De este acontecimiento no se va a crear al principio una realidad especular, sino que la creación de una realidad corpórea especular, el hombrecillo, va a cambiar poco a poco la realidad diaria del protagonista, que será empujado por su doble a cambiar de actitud con respecto a la vida. En este caso, la variación extraordinaria del orden natural de la realidad, el ingreso de lo perturbante, no pone en crisis la certidumbre del protagonista, pues nadie cuestiona o piensa encontrar una explicación racional al acontecimiento. Simplemente esta realidad otra se pone a existir con la realidad diaria. Aquí hay otro rasgo que define lo fantástico, como escribe Roas. El relato fantástico se ambienta en una realidad cotidiana que construye con técnicas realistas y que a la vez destruye, insertando en ella otra realidad, incomprensible para la primera. El hombrecillo y el protagonista comparten la conciencia de lo que ambos perciben y están conectados telepáticamente. Ellos viven la misma realidad pero de diferente perspectiva porque pensada y percibida por ambos, siendo las dos a la vez la misma persona y dos seres pertenecientes a realidades diferentes. Su relación, que al principio parece de relativa autonomía y consigue producir a ambos perspectivas experienciales, pues existenciales y enriquecedoras, se convierte poco a poco en un juego perverso, en que la parte minúscula del doble intenta prevalecer sobre el protagonista. El hombre así empieza a disimular y a conducir una doble vida, entregándose a pequeños vicios a escondidas de su mujer, fumar, beber, con un sentido de culpabilidad que le proporciona aún más gozo. Al mismo tiempo, él experimenta sensaciones ajenas nunca probadas antes, por sentir lo que el hombrecillo siente, hasta convertirse en esclavo de los placeres sexuales de una minúscula mujercilla, una fantástica Circe liliputiense que seduce con su arte amatoria durante rituales orgásticos colectivos. Pero con el pasar de los días, la simbiosis entre los dos se convierte en una relación dañina porque poco a poco la experiencia vital que el protagonista proporciona al hombrecillo le empuja a gozar desesperadamente de toda pulsión, incluso de las más perversas. Si al principio el protagonista actúa casi de padre con respecto a su duplicado pequeño, enseñándole la vida real a través de la experiencia directa, luego su relación será más bien de víctima y carnífice, porque el hombrecillo se convierte en la personificación del mal, nuestro lado oscuro, el abismo que nos mira mientras que nosotros lo miramos. De Pigmalión a Faust, pues. Esa osmosis entre experiencias compartidas desde perspectivas diferentes, corpóreas, espaciales, también, puesto que luego sí que asistimos al traspaso de la realidad otra de los hombrecillos, un mundo pequeño. Al final, los dos quieren compartir incluso el placer perverso del delito, deseo que se niegue el profesor, aunque chantajeado por su doble que lo habría probado en su realidad.
Pero de repente esta situación peligrosa se desmorona y va a volver a la normalidad, la única realidad que de veras el yo quiere preservar y que sin éxito había intentado revolucionar estos pobres hombrecillos que vuelven a su mundo con la misma naturalidad con que habían llegado. El personaje millasiano queda a salvo en su realidad previsible y aburrida, así como nos dicen las últimas páginas de su relato. Cito: creo que las rutinas por las que siempre había llenado la existencia diaria y que no abandoné o no me abandonaron fueron decisivas para salir adelante. Así que en estas dos novelas de Millás el elemento fantástico se desarrolla de manera muy diferente, proporcionando diferentes soluciones con las cuales responder a los interrogativos existenciales propuestos por el autor a través de su escritura. O la vuelta, la huida del mundo ficticio de la escritura o la vuelta acogedora a la realidad rutinaria. Pero ambas propuestas resultan ser, de todas formas, un fracaso porque van a subrayar la incapacidad del personaje millasiano a vivir en el otro lado del calcetín, es decir, en lo real. Gracias.